Buenas noches, mi nombre es Fabián. Escribo esto con el temor de que me juzguen por loco, pero la verdad es que me preocupa muchísimo más lo que me pueda pasar en las próximas semanas. Soy colombiano y tengo 46 años. Pagué servicio militar y me gradué como subteniente unos años antes de retirarme. Recuerdo que si nos quedábamos dormidos en hora de guardia, nos echaban un balde de agua fría como castigo y luego nos levantábamos muy asustados. Esto lo hacían porque si cometíamos un error en guardia en territorio enemigo, podría costarnos la vida a todos. Esta era una lección que yo nunca olvidaría. En cierta forma era un golpe de realidad. Me salí del ejército buscando cambiar de aires. Creo que hasta cierto punto pude encontrar algo de tranquilidad en mi vida. No me malentiendan. En el ejército aprendes a ser disciplinado y un sinfín de valores más. Pero llega un punto en el que quieres tener algo de calma. Yo llegué a ese punto y por eso mismo me metí a trabajar de camionero en una empresa de buses de transporte intermunicipales. Normalmente era un ambiente agradable, con compañeros bastante amistosos. Teníamos algunas paradas concretas que debíamos hacer para que todos los pasajeros se bajaran a estirar las piernas y recomponerse un poco. La que más me gustaba era una que quedaba por Santa Rosa de Cabal. Ahí podíamos comprar los famosos chorizos santarrosanos, uno de los manjares de Colombia. Normalmente eran trayectos muy tranquilos y rutinarios, siempre con un copiloto en la cabina delantera o en la cama inferior del bus. Yo me llevaba bien con los jefes y estos me permitían elegir los trayectos en ocasiones. Los jefes me trataban con mucho respeto, porque sabían que servía en el ejército. Una vez, el jefe me llamó para pedirme que realizara un trabajo fuera de lo que estaba acostumbrado, ya que esta vez, en lugar de transportar personas, tenía que trasladar partes de piscina hacia un establecimiento comercial en el distrito de Tatacoa. Yo accedí porque me parecía un destino interesante, y dicen que en ese lugar se pueden observar las estrellas por la poca contaminación lumínica. Hice la entrega sin ningún contratiempo, y aproveché la noche para ir al observatorio y ver los astros nocturnos. Debo decir que fue una experiencia bastante bacana, en la que participamos varios espectadores. En general, no suelo relajarme más de la cuenta en los lugares a los que voy, quizás porque el ejército me enseñó a estar siempre alerta. Pero esta vez, mi jefe me dijo que no me preocupara por la hora de llegada, debido a que este fue un trabajo fuera de lo ordinario. Finalmente, procedí a dirigirme hacia la cabaña que había alquilado. Era bastante tarde, pero se me ocurrió la poca brillante idea de irme caminando hacia allá. Yo pensaba que sería algo sencillo porque la cabaña me resultaba cercana, pero había un gran problema. Nunca me habían dicho que en los desiertos la oscuridad es abismal. Normalmente uno alcanza a ver un poco el camino por la luz de la luna, pero en este caso no se veían ni siquiera tus pies. Es como si tuvieras los ojos tapados por una venda. Se me ocurrió la idea de intentar iluminar con mi celular para poder seguir el camino hacia la cabaña. Pero en el momento en el que lo estaba sacando de mi bolsillo, vi una luz blanca que se prendió de repente ante mis ojos. Es como si me alumbraran con una linterna muy potente y me dejó completamente confundido y cegado. En ese momento sentí que me golpeaban fuertemente en la cabeza y perdí el conocimiento por completo. Lo único que recuerdo fue haber escuchado gritos, lloriqueos y lamentos de hombres, mujeres y niños antes de sentirme como me echaban un baldado de agua fría y luego despertarme asustado en el mismo lugar donde había caído. Pero esta vez tenía el celular prendido en la mano, como si solo me hubiera caído unos segundos, pero yo sentía que había sido mucho más tiempo. Me toqué la ropa intentando discernir si era el frío de la noche o si en realidad estaba mojado, y resulta que estaba completamente seco. De alguna forma llegué a la cabaña y hablé con el dueño para que me dijera dónde debía dormir. Él me dijo que había un camarote en la cama de arriba, ya que la de abajo tenía las tablas un poco dispersas y parecía una hamaca. Me entregó unas barras verdes, las cuales si rompes por la mitad, emiten luz. Esto era así porque aquella cabaña no tenía red eléctrica.
así que iba a necesitar aquellas barras para iluminarme en caso de necesitar ir al baño durante la noche. Luego se despidió de mí, no sin antes hacerme un comentario algo curioso. Me dijo que había tardado 2 horas en llegar, lo cual me pareció confuso, porque yo pensé que mi tropiezo habían sido solo 2 segundos, pero resulta que sí había estado inconsciente durante un buen rato. Procedí a acostarme en la cama de arriba, siguiendo el consejo del dueño de la cabaña, y mientras me quedaba dormido, intentaba tocarme la cabeza buscando alguna herida o dolor que me indicara que efectivamente había sido golpeado en la cabeza, pero no sentía nada fuera de lo normal. Es como si eso nunca hubiera pasado. Yo estaba demasiado confundido y no podía encontrarle explicación a lo que ocurrió. Solamente recordaba el dolor de haber sido golpeado fuertemente en la cabeza, una luz extraña blanca que se aparecía de repente ante mis ojos, y los quejidos de las personas que se hacían cada vez más ensordecedores. Pero yo no tenía rastros de haber sido herido ni nada. Intenté reflexionar mucho sobre lo ocurrido antes de dormir, pero no llegué a ninguna conclusión factible, así que procedí a conciliar el sueño, finalmente lográndolo. Después de lo que parecieron unos minutos de haber dormido, me volví a despertar con la sensación de que me habían echado un baldado de agua fría, pero esta vez al levantarme, me percaté que yo estaba de pie en la habitación. Lo primero que hice fue tocarme la ropa, y de nuevo esta estaba seca. En ese momento quedé absolutamente sorprendido y en shock, ya que no entendía cómo era posible que, sin conocer el cuarto de la cabaña, yo hubiera bajado las escaleras del camarote y despertarme justo en la mitad de aquella habitación. Me parecía una posibilidad realmente ridícula, y en ese momento quedé aterrorizado. No sabía lo que estaba pasando, ya que desde que yo era niño no había sufrido de sonambulismo. También se me ocurrió la posibilidad de que tuviese algún trauma desde mis tiempos del ejército, que algo detonó mi sentido de alerta constante y lo materializó en forma de sentir que me echaban un baldado de agua fría. Pero todo parecía demasiado extraño e incongruente, algo demasiado extraño para ser una simple hipótesis plausible. Mientras seguía parado a mitad de la habitación intentando encontrar alguna explicación de cómo llegué allí, me dieron ganas de ir al baño, así que tuve que interrumpir mis pensamientos y agarrar una de las barras verdes de la maleta al lado de la cama y romperla para ir al baño. Después de iluminar un poco la habitación, pude ir a hacer lo mío en el baño mientras pensaba en lo que había ocurrido. Volví a subir a la cama de arriba del camarote y empecé a pensar en todas las posibilidades de lo que ocurrió. Francamente, no pude dormir esa noche del miedo y el estrés que me generó aquella situación. Que te lo diga un exmilitar es vergonzoso y lo que quieras, pero de verdad, cuando vives una situación similar, empiezas a pensar en tu salud mental y en todo lo que representaría para tu familia el hecho de que enloquecieras de repente. No le encontraba una explicación lógica a lo ocurrido. Pensaba y no llegaba a nada. Al final llegó la mañana y así alisté mis cosas para devolverme a la región de la que venía. Agarré el camión del trabajo, llamé a mi jefe diciéndole que iba hacia allá y me fui de vuelta. Iba de camino en la carretera y tenía que tomar mucho café para mantenerme despierto, puesto que no dormí nada en la noche y manejar con sueño es bastante peligroso, incluso al mismo nivel que manejar en estado de ebriedad. En ese momento estaba bastante estresado, así que procedí a llamar a mi amigo Germán por altavoz para desestresarme un rato y hacer el recorrido un poco más ameno. Le conté detalladamente lo que ocurrió, debido a que es una persona que conozco desde niño y le tengo muchísima confianza. De todas las personas, probablemente él era la única que no me iba a tildar de loco. Después de escucharme un rato, él me hizo una pregunta bastante curiosa. Me preguntó si yo sabía lo que era la ufología. En ese momento yo no sabía absolutamente nada al respecto, así que le pregunté sobre el significado de esa palabra, y él me explicó claramente que hacía referencia a la disciplina que estudiaba a los objetos voladores no identificados. En otras palabras,
formas de vida extraterrestres. En un principio me pareció una idea bastante loca y sacada de una teoría conspiranoica, pero le fui encontrando cada vez más sentido a medida que me explicaba lo sucedido y la relación con lo que me había ocurrido. Él me dijo que probablemente lo que había en el desierto era un objeto volador no identificado de origen extraterrestre, algo que me había inducido por alrededor de 2 horas y que quizás estaba buscando en mi cabeza algún tipo de información militar que le resultara relevante, pero como yo era un simple subteniente, me dejaron en libertad después del poco tiempo de investigación. En ese momento, entendí que todos los gritos y lloriqueos de personas en mi cabeza eran reales y probablemente eran de personas que no tuvieron la misma suerte que yo y hoy en día siguen desaparecidas. Germán me explicó que esa abducción activó mi sentido de supervivencia y alerta, por lo que tengo esos episodios de sentir que me echan el balde de agua, recordando mis tiempos en el ejército. De verdad que todo lo que me dijo tenía muchísimo sentido, ya que siento que genuinamente que lo que pasó ese día fue algo completamente inexplicable y fuera de lo normal. Hasta ese momento, yo pensaba en la vida extraterrestre como un escenario hipotético, pero ahora me doy cuenta de que es algo completamente real. Son seres con una tecnología tan avanzada que pueden camuflarse perfectamente de nosotros y entre nosotros. El universo es demasiado inmenso para que el planeta Tierra sea el único con vida, y lo que me pasó fue el empujón que yo necesitaba para enfrentarme a la realidad. Después de hablar largo y tendido con Germán, finalmente llegué a mi destino en la tarde, así que le colgué y dejé el camión en la empresa. Le dije a mi jefe que el pedido había sido entregado. Me despedí de él y mis compañeros y procedí a ir al garaje de la empresa por mi carro. Mientras recorría la oscuridad del parqueadero, sentí que me observaban. Era como si en cualquier momento fuera a ser abducido nuevamente. La verdad, no pude encontrar la tranquilidad en ese lugar, así que no tardé mucho en subirme al vehículo y prenderlo lo más rápido posible. Me despedí del vigilante y salí del parqueadero de la empresa rumbo a mi casa. Estaba anocheciendo y la oscuridad ahora me causaba pánico, lo cual era algo que ni siquiera en mis tiempos del ejército había llegado a sentir con tanta intensidad. Al llegar a casa saludé a mi mujer. Le conté solo la parte bonita de la historia porque no quería asustarla. Le dije que había visto las estrellas en el observatorio y había sido todo bastante lindo, pero estoy absolutamente seguro de que ella notó que algo estaba mal conmigo. Llegó la noche y por suerte pude dormirme sin ningún tipo de contratiempo. Fue un descanso que necesitaba y me desperté con normalidad al lado de mi esposa. Era domingo y tenía el día libre. Afortunadamente todo transcurrió con normalidad. La verdad, parecía que todo iba a ser como antes, así que poco a poco fui olvidando aquel suceso en el desierto. Pero unos días después, empecé a sufrir varios episodios de sonambulismo. Me despertaba abruptamente sintiendo que me echaban un balde de agua fría y la misma sensación, aquella sensación de desorientación y de sentir que me estaban observando. Mi esposa empezó a notar mis episodios de sonambulismo y varias veces me llevaba a la cama sin despertarme. Decía que varias veces me veía de rodillas contra la cama, como si estuviera rezando, y en algunas otras me veía caminar en círculos y hablar en un idioma desconocido. Ella me decía que estaba muy asustada con lo que presenciaba y me recomendó acudir a un psicólogo para buscar ayuda profesional. La cuestión es que hoy en día no me atrevo a ir al psicólogo y contarle todo lo que me ha ocurrido, porque creo que me va a diagnosticar algún tipo de trastorno mental grave y no deseo tener más preocupaciones aparte del conocimiento de que lo que me ocurrió fue efectivamente una abducción. Empecé a ir a una comunidad de ufólogos de mi región por recomendación de Germán, y ahí pude compartir lo que me había ocurrido. Me sorprendí bastante de la cantidad de personas que han tenido experiencias similares
y que hoy en día cargan con las secuelas de estos sucesos. Al principio de este relato, comenté que temía por mi vida en las próximas semanas, pero en este momento siento la extrema necesidad de ratificar mis palabras. Temo por mi vida ya, porque en este momento, mientras tengo la vista puesta en la pantalla, logro percibir mediante mi vista periférica la presencia de alguien observándome, juzgándome y examinándome, y al mismo tiempo diciéndome que voy a ser una de las cientos de voces desaparecidas que escuché en aquella nave. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente relato. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Raúl y vengo a contarles mi historia. Estoy en esto de la milicia desde los 18 años, y es que me uní por voluntad propia. Desde pequeño siempre jugaba a ser soldado con mi hermana y mis padres, a lo que fue una gran parte importante para mi crecimiento. Mientras crecía, lo único que quería era ayudar a la gente que sufriera y también defendía a los que no podían hacerlo. Es así que cuando me gradué de la preparatoria, me metí a la milicia, que de paso tenía también su propia universidad, por lo que me pasé años estudiando y entrenando para llegar a ser alguien dentro de la milicia. Les voy a decir de una vez, pero en la milicia es normal que haya gente que pase por experiencias fuertes, ya sea por las desgracias de la guerra, perder a tus compañeros por los narcos, ver la inhumanidad de lo que hacen muchas personas. La verdad que cuando entré, fui un ingenuo al no ver aquellas atrocidades, hasta que ya después me tocó vivirlo en carne propia. Lo que les vengo a contar el día de hoy, seguro que les va a poner la carne de gallina, justo como a mí. Soy fanático de las historias de terror. De hecho, me encanta oírlas cuando tengo el tiempo para hacerlo, y es interesante escuchar las anécdotas de otras personas. A pesar de ser fanático del terror, soy bastante escéptico en creer en hechos paranormales. Es más, dudo de la creencia de los espíritus o de criaturas sobrenaturales. Sin embargo, sí que me gustan ese tipo de películas, ya sea de terror psicológico, creepypastas o leyendas urbanas. Puedo decir que también me gustan recientemente algunas series de terror analógico. Algo de este trabajo es que te mandan a lugares alejados, o a veces a atrapar criminales que llevan muchos reportes, aunque lo más común es estar en las marchas, lo cual es lo que se diría más tranquilo, muy entre comillas. Sin embargo, lo duro de este trabajo es tener que acabar con la vida de otras personas. Por suerte, no ha habido guerras en México desde hace mucho tiempo, pero es una realidad que nos llevan a una masacre. Al principio no sientes nada al soltar el gatillo, pero poco después llega la culpa, el resentimiento con el mal sistema que tenemos, entre muchos otros sentimientos más que no puedo explicar del todo. Acabar con la vida de otro ser humano no es algo sencillo de afrontar. Hay casos en los que las personas no sienten arrepentimiento o algún remordimiento. Por algo son llamados criminales o gente enferma. Otros que lo hacen en defensa propia llevan meses o años en terapia para poder llevar mejor su trauma con su vida, que después ya no vuelve a ser normal. Muchos no se toman en serio de que eso de acabar con la vida de una persona puede traer consecuencias fatales. Aquella persona pudo tener familia, ser hermano de alguien, un amigo o su pareja. Sin embargo, hay gente que dice abiertamente en internet querer acabar con la vida de muchas personas. No sé a dónde estamos llegando como sociedad. El caso es que por experiencia propia, sé que es algo sumamente jodido. Una vez me mandaron a una misión alejada de mi ciudad, una que está muy cerca de un pueblito, ya que dijeron que habían reportes de personas que escuchaban ruidos de una casa grande abandonada, a lo que decidí ir a ver de qué se trataba. Posiblemente podían ser vagabundos o gente sin hogar, no lo sé. Sea lo que fuera, debía ir a investigar. Me fui en una de las camionetas de la milicia. Estas eran prestadas,
ya que en casa tengo mi propio auto para hacer mis propios recorridos fuera del trabajo. Logré llegar a dicha casa. Era una casa grande y se notaba que la habían construido hace mucho. También se veía algo rústica. Sin embargo, estaba toda pintarrajeada y con las ventanas rotas. También se veía desgastada por fuera, y es que se nota que la habían abandonado desde hace ya mucho tiempo. La pregunta es, ¿quién sabe cuándo? Salí de la camioneta y me llevé mi radio, una linterna y mi arma, aunque sabía que tal vez no sería necesario usarla. Solo era para intimidar a la gente y que pusieran de su parte. De ese modo caminé hacia la puerta y noté que la perilla estaba rota. Había musgo y cucarachas por todas partes, comida pudriéndose, vidrios rotos, alacenas destrozadas, rastros de juguetes rotos y hasta preservativos usados. Daba mucho asco, pero no es lo más fuerte que he visto hasta ahora. Se ve que aquí ha pasado la gente, pues habían varias colchas y mantas en el suelo, además que olía a azufre y obviamente a heces humanas. Definitivamente este lugar estaba hecho un desastre. Sin embargo, no veía a nadie por aquí. Bueno, al menos en el primer piso, ya que veía que eran 2 o 3 plantas más. Es así que comencé a caminar por la casa, apuntando con la linterna a donde caminaba. Pude ver como unas cuantas ratas salían corriendo de aquí para allá. Fui hacia el comedor y la cocina. No había nadie aquí, aunque el lugar era un verdadero desastre. Habían platos rotos, también mensajes escritos con pintura en aerosol a lo largo de las paredes. Este lugar me daba una vibra extraña. No lo podía explicar, pero se sentía una energía pesada con tan solo haber entrado. No, con tan solo ver la casa desde afuera. De esa manera busqué las escaleras para subirlas. Mientras las subía, solo podía sentir que unos ojos me observaban. Sin embargo, tras buscar a mi alrededor, no había nada. Debía de estar imaginándolo. No. Como sea, llegué al final de la escalera y noté que habían 3 habitaciones, por lo que fui a revisar si habían personas escondidas en ellas. Fui a la primera habitación y no había nada. Sin embargo, había un montón de sangre seca en el piso y en las almohadas de la cama, así como en las colchas de esta. Esta debía ser la habitación de los niños, pues habían juguetes y peluches a su alrededor. Todavía no encontraba ninguna persona, aunque no me iba a ir hasta que pudiera encontrar al menos lo que provocaba aquellos ruidos que molestaban a los vecinos de alrededor de la zona. De esa manera me dirigí al siguiente cuarto. Este parecía ser la habitación de los padres o adultos, y al igual que toda la casa, estaba completamente hecha un caos. Sin embargo, pude notar otra vez rastros de sangre, y esta vez unas extrañas manos. Habían unos símbolos satánicos pintados tanto en la pared como en el suelo, y de pronto escuché un extraño sonido proveniente de una de las habitaciones. Salí corriendo y pensé que podría ser una de esas personas drogándose o algo así. Esto podía ser peligroso. Ya comenzaba a anochecer, así que de inmediato fui corriendo a la habitación, pero no había nadie. Juraba que había escuchado unos cuantos ruidos extraños. No se oían claramente por las paredes. En un momento llegué a pensar que tal vez había sido mi imaginación. Sin embargo, cuando iba a revisar el último piso, que me imagino que era el sótano y la habitación de invitados, me topé con algo que me dejó helado. Era una criatura totalmente negra. Sus ojos eran blancos y tenía una enorme sonrisa llena de filosos dientes, además de que se abría de una forma anormal e inhumana. Esa cosa definitivamente no era humana. Intenté disparar mi arma varias veces, pero esta parecía no tener efecto alguno en ella. Sin más remedio, salí huyendo mientras la criatura me perseguía. Subí la camioneta y arranqué lo más rápido que pude. Esa cosa no era hecha por Dios. Era una aberración del diablo. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado con el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. En
toda mi trayectoria, siendo un conductor, nunca me había pasado algo sin igual. Estoy en este rubro desde hace ya un par de años, pues cada cierto tiempo salen ofertas de trabajo en este tipo de empleos con la oferta y demanda. No entré a este trabajo porque me gustara, sino que fue más por necesidad. Así que empecé a trabajar con rutas que conocía por mi ciudad, aunque no miento. A veces uso apps para no perderme. Es así que comencé a conocer mejor las calles de mi ciudad con la práctica, pues solía perderme bastante, y aunque no conozco toda mi ciudad, ya es muy poco las veces que me suelo perder, y más cuando tengo clientes. En mis paseos por la ciudad veo un poco de todo, aunque también hago lo posible por tener cuidado cuando manejo, pues a cada momento te topas con un loco conduciendo por la ciudad. Gracias a la invención de los celulares y las apps, ese trabajo se ha hecho un poco más ligero que cuando era antes. Y esto lo sé porque antes tenía un tío que era taxista, pero ese tío vivía en otro estado. No sé si el inesperado fallecimiento de mi tío fue por una motivación para animarme a meterme a este empleo, pero de alguna manera me hace sentir más cercano a mi tío, que ya no está. Recuerdo cuando mi familia y yo tuvimos que viajar a despedir a mi tío. Yo era algo pequeño, más o menos de 10 a 12 años. Tuvimos que irnos a Puebla para poder ir a su velorio y a su misa. Todavía recuerdo la confusión de mi hermano y yo. No sabíamos por qué había fallecido mi tío, pero cuando me acerqué a ver a mi tío en el ataúd, solo pude ver que tenía una herida en su pecho, pero de igual manera se le veía tranquilo. No sonreía, pero en su aura se podía sentir la calma y la tranquilidad. Después de saciar mi curiosidad sin saber que lo que había visto era un cadáver de cerca, mis papás me llevaron a sus brazos y días después nos explicaron el tema de la muerte con mucho cuidado, sutileza y paciencia. Después de ese día, comenzaron a pasarme cosas extrañas. Eran sutiles, pero de igual manera me parecía muy extraño. Al principio veía sombras o sentía que me observaban, pero solo eso. Ya con los años esas presencias dejaron de aparecer en mi vida a partir de los 16 años. Ya no volví a sentir esa extrañeza a mi alrededor, y de ese modo comencé a vivir mi vida normal otra vez. Bueno, hasta ahora. Si no, no estaría contándoles esta historia. Después de años de tener ese tipo de presencias en mi vida, me casé y empecé una familia. Y como les digo, estaba en este trabajo por necesidad. Solo era algo temporal. De ese modo, iba en mi ruta normal por la ciudad. Por el momento no había tenido tantos clientes, lo cual tenía sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que podía descansar y ver videos o hablar con mis amigos o familia. Pero por otro lado, al no tener muchos clientes, no iba a ganar mucho dinero. Esto me llegó a desesperar un poco. Bueno, a veces, por lo que decidí dar unas vueltas a ver si lograba conseguir algún cliente antes de que acabara mi turno. De ese modo me crucé avenidas, rotondas y calles, todo con el fin de encontrar a un cliente para ya poderme ir a descansar a casa, cuando de pronto un hombre junto a una niña me pidieron que detuviera el taxi para llevarlos. Detuve el auto en una esquina dejando espacio para que otros autos, camiones y autobuses pudieran pasar. Les abrí la puerta quitando los seguros, y así ambos se pudieron subir al auto. El hombre tenía un sombrero de paja, su camisa era de cuadros y llevaba un pantalón de mezclilla amarrado con un cinturón, además de unas botas de cuero. Creo que venía del norte. Se le podía notar a lenguas, o tal vez era de rancho. Sea cual sea, podía ser posible ambas opciones. La niña usaba un vestido rosa con tutú, además que el vestido llevaba una estampa de alguna película de Disney, pues era de una princesa, pero no me acuerdo cuál con exactitud. Solo recuerdo que usaba unas zapatillas rosaditas también, y una diadema con forma de orejas de gato. La niña parecía estar en la edad de entre 6 u 8 años. No era muy alta. Bueno, hay niños de su edad que son más altos que otros, pero ella se veía un poco más pequeña que el resto de personas de su edad. A lo mejor era por la genética de su familia. No tengo ni idea. Les pregunté hacia dónde iban, y el hombre mayor me dijo algo. Me dijo que los llevara al hospital más cercano. Pensé que la niña se sentía mal o algo así, pero no veía ningún rastro de molestia en ninguno de los dos. Aún así,
Sin rechistar, busqué en mi app el hospital más cercano de la ciudad. Posiblemente iban a ver a algún familiar o algo, no lo sé. Podían haber muchas razones por las cuales buscaban irse a ese destino, y yo no me iba a meter en los asuntos de otra persona. Bueno, no más de lo necesario para poder hacer el viaje. Es así que comencé a manejar, y como siempre he sido una persona bastante cordial, empecé a preguntarle al señor si se sentía mal o algo así, por lo que me contestó que no, pero lo hizo de una manera seca, como si quisiera evitar la pregunta. No sabía si lo había incomodado, pero me regañé mentalmente por el silencio que estaba creciendo en el ambiente. Es así que, aún con el ambiente incómodo, les pregunté si eran padre e hija o algo parecido, pues me daba curiosidad. Inclusive pensé que podría llegar a ser su tutor. Me contestó que la niña era su nieta y que iban al hospital por razones médicas de él, pues se sentía algo mal desde hace unos meses. Fue así que me pidió que tomara una ruta diferente a la que me llevaba la app. Supongo que quería acortar distancia o evitar el tráfico. Pero cuando me di vuelta para cambiar de ruta, noté que algo no cuadraba. No, el ambiente se sentía extraño y pesado. Era justo el sentimiento que sentía cuando yo era niño. Todo esto se sentía muy raro. Juro que vi que habíamos pasado por un cementerio de la ciudad. Bueno, uno de los tantos que hay alrededor. Pero no me sentía en paz. Tampoco me sentía seguro. En el recorrido no había ruido de ninguno de los dos. Era como si estuviera transportando a dos cadáveres. Ni siquiera hacían ruido al moverse. Al principio no le presté atención, pues no era nada raro que algunos de mis clientes no quisieran hablar. Y cuando yo notaba esto, no los presionaba. Pero esto se sentía algo diferente. Se los juro. Llegué a un momento en que no quería voltear la cabeza, ni mucho menos mirar el retrovisor. Me daban miedo. Miedo de saber a quiénes o qué cosas llevaba en mi auto. Este miedo no lo había sentido desde que era un niño, y tenía pesadillas con esas sombras. De pronto, empecé a sentir un olor un tanto particular. Un olor como a algo podrido, como cuando dejas la comida del refrigerador por varios días afuera. Pensé que era por el hecho de que estábamos pasando por un cementerio, así que, para romper la tensa atmósfera, les pregunté a ellos dos si querían que pusiera el aire acondicionado. Todo fuera por evitar ese terrible olor, pero no obtuve respuesta de nadie. Entonces acomodé el espejo retrovisor y me di cuenta que lo que llevaba atrás en realidad no eran dos personas, eran dos cadáveres en descomposición. Se veían carcomidos y también con muchas heridas y rasguños. Me detuve de inmediato en una esquina casi derrapando, y de inmediato volví a mirar a los cadáveres. Pero estos ya no estaban. No pude explicar lo que había visto. Y esto me sucedió hace tan solo un mes atrás.